saludo nuevamente. Continuando con nuestro curso de las cónicas, nos concentraremos en este momento en la hipérbola, su definición, gráfica, elemento. En esta introducción, una pequeña introducción para concentrarnos por lo menos en la definición. Y luego, de aquí en adelante, comenzamos con gráfica y determinación de sus elementos, explicando las diferentes hipérbolas, horizontal y vertical, sus ecuaciones, cómo se adapta cada gráfica a la ecuación que le corresponda. Entonces, concentrándonos en la definición de la hipérbola, es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias hacia los puntos fijos es constante. Los puntos fijos se llaman foco. Entonces, observamos en esta presentación que tenemos en la pizarra, observamos que la hipérbola está formada por dos curvas parecidas a la parábola. Observen que están de espalda. Esas dos curvas es lo que conforman la hipérbola y se concentran en esa definición que tenemos ahí. Entonces, aquí observamos una hipérbola horizontal. Cuando hablamos de hipérbola horizontal es porque el eje principal es paralelo al eje X. O sea, eje principal paralelo al eje X. Observamos en esta, que es horizontal, como el eje principal es paralelo al eje X. Si observamos algunos puntos que explicaremos en esta primera presentación, observamos esos puntos llamados vértice, vértice 1 y vértice 2. Delante de los vértices vamos a tener los focos a la misma distancia del centro. El centro, el punto céntrico ahí, ese centro ahí, vamos a llamarle, ahí lo señalamos con la letra C. Entonces, esa distancia que hay de centro a vértice la vamos a llamar A. O sea, del centro al vértice, a los vértices, vértice 1 igual a A, pero también tenemos, viene siendo vértice 1 aquí y centro. Entonces, centro y vértice 2. Centro y vértice 2 también la vamos a llamar A. Significa que la distancia entre el vértice 1 y el vértice 2 será igual a 2A. Es bueno destacar que la diferencia entre la gráfica horizontal, entre una hipérbola horizontal y otra horizontal, pueden ser la distancia de los vértices. Miren esa que tenemos debajo. Los vértices están más separados que en esta. O sea, en esta tenemos un vértice 1 y un vértice 2. Pero si ustedes observan, están más separados. Las dos son horizontales. Entonces, delante de los vértices están los focos a la misma distancia del centro. A la misma distancia del centro. Foco 1 y foco 2. Esa distancia focales la vamos a nombrar con la letra C. O sea, la distancia focal de foco 1 al centro se llama C, y del foco 2 al centro también la vamos a llamar C. Por tanto, la distancia del foco 1 al foco 2 será igual a 2C. Ahí tenemos una hipérbola horizontal.
Entonces, con relación a la definición que dice, es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancia hacia dos puntos fijos es constante. Vamos a suponer que señalemos aquí un punto P. O sea, la hipérbola está formada por infinitos puntos en el plano. Si graficamos del punto P al foco 2 y del punto P al foco 1, cuando restamos esas dos distancias, esta distancia 1 y esta distancia 2, si las restamos, tiene que darme la distancia de quién, del eje, la distancia que separa el vértice 1 y el vértice 2. Esa distancia tiene que darme del vértice 1 al vértice 2. Significa que si la distancia del vértice 1 al vértice 2, vamos a suponer que esa distancia del vértice 1 a vértice 2 sea igual a 5 centímetros, suponiendo, y vamos a suponer que la distancia de F1 al punto P sea igual a 15 centímetros, suponiendo, eso es suponiendo, y que la distancia de F2 al punto P sea igual a 10 centímetros. Entonces, cuando restamos 15 menos 10, la diferencia tiene que ser 5 centímetros. O sea, eso es lo que me quiere dejar dicho la definición de esa, o de una hipérbola. La definición de una hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancia hacia dos puntos fijos, los dos puntos fijos son los focos, es una constante. La constante tiene que ser 5 siempre. Donde quiera que ubiquemos el punto, vamos a suponer que lo ubiquemos por aquí. Si lo ubicamos por aquí, el punto P, vamos a llamarle un punto P2, lo ubicamos ahí. Esa distancia, si restamos esa otra distancia, cuando la restamos, la diferencia tiene que ser 5 centímetros. Así es que ahí concentramos nuestra definición de hipérbola. En el caso de la hélice vertical, observen en la hélice vertical el eje principal, los vértices y los focos, vértice 1 y vértice 2, y los focos están en el eje vertical con relación a Y. Observen, paralelo al eje Y. Entonces, los focos quedarán, si el centro está en ese puntito, observen ese puntito ahí, el centro. Entonces, los focos deben de estar a la misma distancia del centro, suponiendo que ahí tenemos un foco. Entonces, el otro foco, si aquí a 10 centímetros, aquí también tienen que haber 10 centímetros. Foco 1 y foco 2. Entonces, más adelante, ya nosotros vamos a estudiar cómo graficar una hipérbola, estudiando cada uno de sus elementos. Aquí solamente nos concentramos en la definición. Observen esta otra hipérbola vertical. ¿Qué es la diferencia de esta? Bueno, la separación de los vértices. Los vértices de esa están más separados que esa. Esa es la diferencia. Observen el eje principal. El eje principal es paralelo a Y, el eje principal. Vértice y vértice.
y los focos que cumplen sus condiciones. Ya esas condiciones las vamos a trabajar en video siguiente. Cuáles son cada una de las características, las condiciones que deben de cumplir para ubicar esos focos. Observen esta horizontal, que es la diferencia de la de arriba, la separación de los vértices. Separación de los vértices. O sea, están más separados. O sea, el centro de ella, el centro de esta hipérbola es mayor que la primera. O sea, la distancia es mayor que la primera. Lo mismo que esta. La diferencia de los centros, el centro estaría por aquí, es mayor que la distancia que separa esa hipérbola. Entonces, siempre estarán formadas por esas dos curvas parecidas a la parábola, pero que no son parábolas. Y concentrándose en esa definición que tenemos ahí. En el video siguiente ya le explicaremos cómo determinar cada uno de los elementos, cómo determinarlo y cómo ubicar en el plano cada uno de los elementos de la hipérbola para determinar ya sea la hipérbola horizontal o la hipérbola vertical. Le explicaremos bien la diferencia que hay entre la fórmula general, la canónica y la ecuación ordinaria, ecuación canónica de la hipérbola, ecuación ordinaria y ecuación general. Lo vamos a explicar en el próximo video. Así es que nos vemos en un próximo encuentro, continuando con la hipérbola gráfica, elementos que la conforman y determinación de cada uno de esos elementos. Así es que los esperamos en el próximo encuentro. Sigan suscribiéndose al canal, sigan compartiendo con sus amigos para que todos estudien matemáticas con el profesor Valerio y nos vemos en el próximo video.